¿Cómo vas al trabajo? Oye, Ana, ¿cómo vienes al trabajo cada día? Pues normalmente vengo en metro. Es lo más rápido para mí. Ah, ¿sí? Yo es que vivo un poco lejos y prefiero el coche. Ya, pero con el coche, ¿no hay mucho atasco por la mañana? Sí, un montón. A veces tardo casi una hora en llegar. ¡Qué rollo! Yo en metro tardo solo 20 minutos de puerta a puerta. ¡Qué suerte! El problema es que la parada de metro me pilla un poco lejos de casa. Claro, eso es un problema. ¿Y para aparcar por aquí? Uf, imposible. Menos mal que la empresa tiene un parking para empleados. Ah, bueno, eso es una gran ventaja. Sí, si no, sería imposible venir en coche. Yo estoy encantada con el metro. Mientras viajo, puedo leer o escuchar música. Eso sí que está bien. Yo en el coche solo escucho la radio y me pongo nervioso con el tráfico. Quizás un día deberías probar la combinación de bus y metro. No es mala idea. Lo pensaré. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Metro, metro. Coche, coche. Atasco, atasco. Tardar, tardar. Parada, parada. Aparcar, aparcar. Cogiendo el autobús. Oye, ¿sabes cuánto falta para que venga el número 5? A ver, en el panel pone que llega en 4 minutos. ¡Genial! Menos mal, porque llego tarde. Este autobús suele ser bastante puntual, la verdad. ¿Ah, sí? No lo cojo mucho. Yo sí, todos los días. Es la línea que me deja justo al lado del trabajo. ¡Qué cómodo! Perdona, ¿este autobús va al centro comercial? Sí, sí. La última parada es el centro comercial. Perfecto, entonces. ¿Sabes si se puede pagar con tarjeta? Sí, ahora puedes pagar con tarjeta contactless o con el móvil. ¡Qué bien! Es que nunca llevo dinero en efectivo. Yo tampoco. Es mucho más fácil así. Mira, creo que ya viene por allí. Sí, es ese. Vamos a hacerle la señal. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Faltar, faltar. Panel, panel. Puntual, puntual. Línea, línea. Pagar con tarjeta, pagar con tarjeta. En efectivo, en efectivo. Problemas con el metro. ¡Qué mala suerte!
Llevamos aquí 10 minutos y no pasa ningún tren. Ya. ¿Has oído el anuncio por megafonía? No, con tanto ruido no he entendido nada. Han dicho que el servicio está interrumpido en esta línea por una incidencia. No me digas. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a llegar tardísimo a mi cita. Pues no lo sé. Podemos esperar un poco más o buscar una alternativa. ¿Como un autobús, quizás? Sí, pero ahora todo el mundo va a querer coger el autobús. Estará llenísimo. Tienes razón. ¡Qué rollo! Siempre pasa algo en hora punta. Totalmente. Y el vagón siempre va lleno como una lata de sardinas. Mira, parece que la gente empieza a moverse. ¿Quizás ya funciona? No lo sé. La gente solo está subiendo para salir de la estación. Pues creo que voy a hacer eso. Voy a buscar un taxi. Buena idea, aunque te va a costar un dineral. Ya lo sé, pero no tengo otra opción. Hasta luego. ¡Suerte! ¡Adiós! Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Tren. Tren. Megafonía. Megafonía. Interrumpido. Interrumpido. Incidencia. Incidencia. Hora punta. Hora punta. Vagón. Vagón. Conducir por la ciudad. No avanzamos nada. Odio el tráfico de esta ciudad. Tranquila, ten paciencia. Es normal a esta hora. Ya, pero es que tengo prisa. Y encima no encuentro aparcamiento nunca. Por eso yo prefiero usar la moto. Es mucho más ágil. Sí, pero en invierno con el frío no me convence. Bueno, para eso está el buen equipamiento. Oye, ¿has pensado en usar el transporte público? A veces lo uso, pero para ir a hacer la compra, el coche es más cómodo. Claro, para cargar con las bolsas es mejor. Además, hoy en día, con las zonas de bajas emisiones, es un lío saber por dónde puedes circular. Totalmente. Necesitas tener la etiqueta medioambiental correcta. Exacto. Mira, parece que ya nos movemos un poco. A ver si hay suerte y encontramos un sitio para aparcar cerca. Eso sería un milagro. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Tráfico. Tráfico. Tener prisa. Tener prisa. Moto. Moto. Circular. Circular. Etiqueta medioambiental. Etiqueta medioambiental. Milagro.
Milagro. Comprando un abono de transporte. Perdona, ¿me podrías ayudar? Estoy un poco perdido. Claro, dime. ¿Qué necesitas? Quiero comprar un abono de transporte, pero no sé cuál elegir. Vale. ¿Vas a estar mucho tiempo en la ciudad? Voy a estar un mes entero. Entonces, lo mejor para ti es el abono mensual. ¿Y con ese abono puedo usar el metro y el autobús? Sí, puedes usar todos los transportes públicos de la zona A, metro, autobús y cercanías. Perfecto. ¿Y cómo lo compro aquí en la máquina? Primero tienes que comprar la tarjeta, que cuesta un par de euros. Luego la recargas. Ah, entiendo. ¿Pulso aquí donde pone adquirir tarjeta? Exacto. Y después seleccionas cargar abono 30 días. Genial. Parece fácil ahora que me lo has explicado. De nada, hombre. A veces las máquinas son un poco liosas. Muchísimas gracias por tu ayuda. No hay de qué. Que disfrutes de la ciudad. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Abono de transporte. Abono de transporte. Elegir. Elegir. Mensual. Mensual. Cercanías. Cercanías. Recargar. Recargar. Tarjeta. Tarjeta. Viajes largos. Tren contra autobús. Estoy mirando cómo ir a Valencia el próximo puente. ¿Y qué opciones hay? ¿Tren o autobús? Sí, he visto que el AVE es súper rápido. Llega en menos de 2 horas. Ya, el AVE es una maravilla. Pero suele ser bastante más caro, ¿no? Sí, esa es la pega. El billete de ida y vuelta cuesta casi 100 euros. Uf, ¿y el autobús? El autobús es mucho más barato. Cuesta unos 30 euros ida y vuelta. Vaya diferencia. Pero ¿cuánto tarda? Tarda unas 4 horas, el doble que el tren. Claro, es tiempo que pierdes. Depende de la prisa que tengas. No tengo mucha prisa, la verdad. Quizás prefiero ahorrar dinero. Además, los autobuses de hoy en día son muy cómodos. Tienen wifi y enchufes. Es verdad. Puedo aprovechar el viaje para ver una película o leer. Exacto. Yo, si no tengo prisa, siempre elijo el autobús para ahorrar. Pues creo que me has convencido. Voy a comprar el billete de autobús. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Puente. Puente. Ave. Ave.
Caro. Caro. Pega. Pega. Barato. Barato. Ahorrar. Ahorrar. ¿Ir en bici o en patinete? Hola. ¿He tardado mucho? ¿Qué va? Has llegado súper rápido. ¿Has venido en bici? Sí, he cogido una de las bicis eléctricas del ayuntamiento. Son geniales. Yo nunca las he probado. ¿Es fácil usarlas? Facilísimo. Las desbloqueas con una aplicación en el móvil y listo. ¡Qué guay! Y así no contaminas y haces un poco de ejercicio. Exacto. Y te olvidas de los atascos y de buscar aparcamiento. Yo a veces uso los patinetes eléctricos que hay por la calle. Ah, sí. Esos también están muy bien para trayectos cortos. Sí, para ir al gimnasio, por ejemplo, me vienen fenomenal. Lo único malo de las bicis y los patinetes es cuando llueve. Bueno, claro. Esos días toca volver al metro. Oye, ¿te animas a que volvamos a casa en bici los dos? Venga, vale. Así lo pruebo. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Bici. Bici. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Desbloquear. Desbloquear. Contaminar. Contaminar. Patinete. Patinete. Trayecto. Trayecto. Cogiendo un taxi. ¡Taxi! Buenas noches. ¿A dónde vamos? Buenas noches. A la estación de tren de Atocha, por favor. Muy bien, suba. ¿Sabe si hay mucho tráfico para llegar? A esta hora no debería haber mucho problema. Se llega bastante rápido. Menos mal, es que no quiero perder el último tren. No se preocupe, llegamos de sobra. Perfecto. Ya estamos llegando. ¿La dejo en la entrada principal? Sí, perfecto. ¿Cuánto es? Son 12,50 €. Tome, quédese con el cambio. Muchas gracias. Que tenga buen viaje. Gracias, adiós. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Taxi. Taxi. Estación de tren. Estación de tren. Perder. Perder. De sobra. De sobra. Entrada principal. Entrada principal. Quedarse con el cambio. Quedarse con el cambio. Perder el último tren. No puede ser.
Creo que acabamos de perder el último metro. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¡Mira la hora! Son las 2:05. El último pasaba a las 2. ¡Ay, qué desastre! ¿Y ahora cómo volvemos a casa? Pues no lo sé. Vivimos lejísimos. ¿Hay autobuses nocturnos por aquí? Creo que sí, los búhos. Pero no sé cuál tenemos que coger ni dónde está la parada. Podemos mirarlo en el móvil. ¿Tienes batería? Sí, un poco. A ver, la parada está a 10 minutos andando. Vale. ¿Y pasa pronto? Pone que el próximo pasa en 20 minutos. Bueno, no está tan mal. Es mejor que nada. La otra opción es compartir un taxi, pero nos va a costar una fortuna. No, no. Vamos a por el autobús nocturno. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Qué nochecita! Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Último. Último. Desastre. Desastre. Autobús nocturno. Autobús nocturno. Búho. Búho. Batería. Batería. Fortuna. Fortuna. Dando indicaciones con transporte. Perdone, ¿para ir al Museo del Prado? Claro. A ver, desde aquí está un poco lejos para ir andando. Ya, ¿qué transporte me recomienda? Lo más fácil es coger el metro. La estación de Banco de España te deja muy cerca. Vale, ¿y qué línea tengo que coger? Tienes que coger la línea 2, la roja, justo aquí en Sol. ¿En dirección a Las Rosas? Eso es. Y te bajas en la parada de Banco de España. Son solo 2 paradas. Ah, es muy fácil entonces. Sí, muy fácil. Cuando salgas del metro, solo tienes que caminar todo recto por el Paseo del Prado y lo verás enseguida. Genial. ¿Y podría ir en autobús también? Sí, también. Pero el metro es más directo y no tienes que preocuparte por el tráfico. Entendido. Pues cogeré el metro. Buena elección. Muchísimas gracias por su ayuda. Ha sido muy amable. De nada, que disfrutes del museo. Ahora, vamos a aprender juntos algunas palabras clave de este diálogo. Recomendar. Recomendar. Estación. Estación. Dirección. Dirección. Bajarse. Bajarse. Caminar. Caminar. Directo.
Directo.